buenos días. Hola, muy buenos días, Maribel. Con mucha información, así partimos este día lunes con las novedades de esta invasión rusa en territorio ucraniano. La verdad que la ofensiva de las tropas rusas se ha intensificado en las últimas horas, pero ¿dónde? En la región del Donbass. Tú sabrás muy bien que en las últimas semanas se han retirado las tropas rusas de Kiev, de Sumy, de Irpin, de Chernóbil, varias ciudades muy estratégicas, y muy relevantes que están en el norte básicamente de Ucrania, pero ahora todo eso se ha ido desplegando no solamente fuera de esa frontera, estamos hablando, se fueron algunos a Bielorrusia o a Rusia, sino que gran parte de esas tropas también se desplegaron hacia el este de Ucrania, que es justamente la región del Donbass, donde están estas dos repúblicas autoproclamadas prorrusas. Entonces ellos se suman a la lucha contra los ucranianos. Y esto se está produciendo en momentos en que la Fiscalía ucraniana ya ha identificado 5.600 casos constitutivos de crímenes de guerra durante esta invasión. Habló la fiscal general de ese país, explicó que investigan a más de 500 altos cargos, tanto políticos como militares, rusos responsables de esto, y acusó al presidente Vladimir Putin de convertirse en definitiva en el principal criminal de guerra del siglo XXI. Mientras tanto, cerca de allí, en la ciudad de Mariupol, porque está muy cercana a la región del Donbass, más hacia el sur, el ejército ucraniano dijo que se prepara para esta batalla final. Advirtieron que las fuerzas de Putin están muy cerca de tomar ya esta ciudad portuaria que se encuentra semidestruida por los bombardeos y los combates urbanos. Un asedio de más de 40 días. ¿Cómo han resistido allí, sobre todo la población civil, tras agotar también sus tropas las municiones con las cuales contaba? Y en comparecencia con el Parlamento de Corea del Sur en esta oportunidad, ahí vemos al presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, por videoconferencia ante este Parlamento, ha afirmado que Rusia destruyó completamente esa ciudad, la ciudad de Mariupol, que cree que hay decenas de miles de muertos en esta localidad portuaria. Corea del Sur ha entregado a Ucrania $800.000 de armamento no letal como casco y equipamiento médico. Y hay una explicación para eso. De hecho, recientemente tuvo que negar un pedido de entrega de armamento antiaéreo, afirmando que este tipo de equipos impactaría la capacidad militar de Corea del Sur, porque recordemos que la guerra de Corea terminó con un cese al fuego, pero sin un tratado de paz, y técnicamente la península sigue en guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Por eso la entrega es de otro tipo de equipamiento por parte de los surcoreanos a Ucrania. Paralelamente, Rusia ya nombró un nuevo comandante al mando de las fuerzas que están allí operando en Ucrania, luego de sufrir varios traspiés o reveses en esta invasión. Tú sabes muy bien que el plan inicial del presidente Putin era que en 48 horas se tomara Kiev, y eso no ocurrió, y no ocurrió nunca. Tanto es así que se retiraron a pesar que tuvieron sus tanques rodeando esta metrópoli. Se trata entonces este nuevo personaje de Alexander Bornikov, tiene 60 años de edad, es uno de los más experimentados oficiales militares rusos, y según funcionarios norteamericanos que cuentan con esta información de inteligencia, se trata de un comandante con una reputación de brutalidad contra los civiles en Siria y en otros conflictos bélicos. De hecho, hay quienes, según señalan ellos, lo llaman el carnicero de Siria. Su nombramiento entonces podría aportar una mayor coordinación en esta invasión rusa en Ucrania, aunque también pone de relieve que Rusia no tenía un hombre a cargo de toda esta invasión al parecer, y ha tenido que nombrar a esta persona que tiene experiencia en otros conflictos bélicos. ¿Qué ha pasado en otras partes de Europa? Alemania, vamos a ver imágenes de alrededor de 600 manifestantes prorrusos que partieron esta caravana de 350 vehículos en Hannover, donde también hubo una contramanifestación de 700 personas que estaban apoyando a los ucranianos, todo esto en pleno centro de la ciudad, movilizaciones distintas de uno y otro lado, pero que no se cruzaron, por lo tanto no hubo incidentes, cada uno pudo protestar de manera tranquila.
Y la caravana con banderas rusas también se pueden ver cómo flamean también las banderas alemanas y están protestando contra la discriminación que están sufriendo los rusos en ese país. Allí residen 235.000 ciudadanos rusos en Alemania y es por eso que se están desarrollando este tipo de movilizaciones. Y no solamente fue en Hannover, también fue en Frankfurt, donde se realizó una protesta con las mismas razones. Por lo tanto, seguimos, Maribel, muy pendientes a lo que nuevos acontecimientos. Día a día estamos dando a conocer más detalles de esta invasión rusa en territorio ucraniano. Sí, lo que tú decías, Mariana, que finalmente esto lleva más de 40 días, se ha extendido más de lo que se había presupuestado al comienzo de esta guerra, ha resistido Ucrania. Y yo te quería preguntar, Mariana, ¿qué pasa? Porque hemos visto, claro, que siguen invadiéndose algunos territorios, otros en otros hay retiradas de las tropas, pero ¿qué pasa con la diplomacia? ¿Cómo ha ido avanzando ese otro camino paralelo entre ambas naciones? ¿Se ve y se vislumbra una cierta paz en el horizonte o todavía tenemos que seguir esperando varios días para lograr esta paz, si es que así finalmente se vislumbra o no en el horizonte? Buena pregunta. Sabes que está todo en stand-by. Están, ¿verdad?, funcionando estas, de alguna manera, conversaciones, tanto presenciales como virtuales, entre la delegación ucraniana con la delegación rusa, y las últimas dos de ellas se realizaron en territorio turco, ¿verdad?, en Estambul. Y ahí van avanzando porque habían cedido, por lo menos incluso los ucranianos habían cedido ya de frentón por parte del presidente Volodymyr Zelensky de que no daban la garantía y la seguridad de que finalmente Ucrania no se iba a sumar a la OTAN, que era lo que gatilló todo esto y lo que genera la inseguridad de parte de los rusos porque cuando uno como nación se suma a la OTAN, las bases militares de cualquiera de las otras 30 naciones, por ejemplo de Estados Unidos o del Reino Unido, pueden apostarse en territorio ucraniano. Y ahí está la vulnerabilidad de la seguridad que tanto hace alusión el presidente Putin. Bueno, eso quedó hasta ahí, porque luego de esta última conversación se produjo entonces estas retiradas de ciertas localidades, sobre todo del norte, y donde uno de los momentos más complejos y macabros, así lo voy a calificar, y macabros, ha sido el hallazgo de decenas y decenas de cuerpos en la ciudad de Bucha, distante a solo 97 kilómetros de Kiev. Y es así que no fue después la única ciudad. También detectaron otras localidades que estaban viendo esta situación. Por eso ahora comencé este bloque internacional diciendo que la Fiscalía ucraniana ya ha determinado que son 5.600 los crímenes de guerra a los que son atribuidos a los rusos. Por lo tanto, esa situación que ha sido condenada mundialmente ha hecho que no sigan avanzando las conversaciones. Por lo tanto, la OTAN, por su lado, porque también los ucranianos están pidiendo más armamento, armas, así decía el canciller la semana pasada, la OTAN dice, aquí vemos que es un conflicto que no va a durar días ni semanas, puede durar incluso meses, se habla de un conflicto largo. Con esta situación que está en stand-by, porque la verdad que fue un antes y un después de todo lo que hemos visto en Ucrania, el hallazgo de decenas y decenas de cadáveres, tanto es así la complejidad que hay señales diplomáticas potentes. ¿En qué sentido? Potentes en el espaldarazo que le están dando al presidente Zelensky, como se le puede dar. ¿Cómo? Fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el día viernes presencialmente a Kiev. Viajó y ahí le mostraron una serie de lugares destruidos y la llevaron a Bucha, donde ella no pudo disimular su cara, ¿verdad?, de impresión cuando le mostraron una de las fosas comunes. Y otro es, y ha sido, y es muy, muy relevante, el primer ministro británico, Boris Johnson, que fue a la zona en el día sábado. Y esa es que vaya el primer ministro en las condiciones que está, es un país con invasión, con bombardeos, y haya llegado a Kiev, a la capital, y haya podido caminar, porque esa imagen a mí me impresionó mucho, caminar junto con Volodymyr Zelensky, recorriendo los alrededores del Palacio de Gobierno, también es una tremenda señal diplomática. Son las dos personalidades más relevantes o de mayor rango que ha tenido hasta ahora
digamos, presencia en Kiev, en la capital ucraniana. Por lo tanto, en ese sentido, si tú me preguntas cómo va la diplomacia, se ha sumado el espaldarazo, incluso en terreno, por parte de Volodymyr Zelensky. ¿Le han prometido armamento? Sí, le han prometido armamento. No pueden ingresar ninguna tropa de algún país miembro de la OTAN. Eso lo hemos conversado muchísimas veces. Pero el diálogo paralelo, ¿verdad?, entre ambas delegaciones, ucranianas con las rusas, está completamente detenido, porque no quiero decir suspendido, están detenidas a raíz de este hallazgo en Bucha. Sigue paralizado entonces el diálogo. La verdad es que las imágenes que se mostraban de ese lugar eran impactantes, porque uno habla de la invasión, habla de los muertos, pero verlo y percatarse de que efectivamente han muerto más de 5.000 personas, estos crímenes de guerra, es realmente impactante y muy crudo. Y por otro lado, vemos que los rusos pusieron a otra persona al mando de todo el contingente, ¿cierto?, digamos, esta armada rusa, un hombre que se le hace llamar el carnicero. Imagínate, Marian, lo potente también que es eso, y también lo crudo de las imágenes, el horror de la guerra que se ve y se puede ver en imágenes con estos cadáveres, estos cuerpos que están ahí, y finalmente cómo queda detenida y se paraliza el diálogo entre ambas naciones. Sí, en realidad lo que dices tú tampoco pinta nada de bien, en el sentido de que además, como ya el plan ruso no ha fructificado, no ha salido como quería el Kremlin, ahora designan a una persona, un jefe, ¿verdad?, de las tropas rusas, que además sus antecedentes, su hoja, sus papeles está, ¿verdad?, tachado porque era conocido por perpetrar crímenes contra la población civil en Siria. Ahora lo ha designado en las tropas rusas en Ucrania, así que es bien compleja la situación. Si tú me dices, vemos todavía ahí que se acerque y veamos flamear esa bandera blanca, está bien lejano. Muy lejano. Está bien lejano. ¿Vamos con otras noticias?